Mateo capítulo 16, verso 21, ¿está listo? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y diga conmigo, y ser muerto. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, no me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de las ¿qué? Sino en las de los hombres. Tenemos todos claros que Jesús no vino a vivir y disfrutar esta vida, sino vino a entregar su vida en rescate de todos nosotros. Cuando Jesús anuncia su máximo nivel de servicio, dice la Biblia que Simón, Pedro, lo llama aparte para reconvenirle. Y llama Pedro a Jesús y le dice: Jesús, ven acá, apartado de todos los demás. Y le dice: Maestro, de ninguna manera todo esto te acontezca a ti. En pocas palabras le dijo: ¿por qué no piensas un poquito en ti, en lugar de estar pensando en los demás? Pero cuando Jesús escucha esto, Jesús entendió que Simón estaba siendo influenciado, diga conmigo, influenciado por el diablo. Y entonces no reprende a Simón, reprende a Satanás. Escucha una cosa, la Biblia nos enseña que la forma en la que el enemigo intenta destruirte es a través de la tentación. Cuando el enemigo se presentó delante de Jesús en el desierto, no le metió el pie, no lo golpeó. La manera en que lo procesó fue a través de la tentación. Cuando Simón piensa o le dice a Jesús que piense en él, Jesús reprende a Satanás por medio de Simón. Y le dice una cosa: no eres Simón, eres Satanás. Dice: me eres tropiezo. Pero ¿por qué le dijo esto a Simón? Porque se dio cuenta que era el enemigo por medio de Simón el que estaba hablando. Y le dice: por una simple y sencilla razón, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los. Porque lo que tú me estás pidiendo no tiene nada que ver con la voluntad del Padre, porque estás pidiendo algo que es voluntad de hombre. Amén. Y por eso se dio cuenta. La mayor forma de tú saber si el enemigo me está atacando o no, la mejor forma de saberlo es entendiendo qué es lo que diría Dios y qué es lo que diría el diablo. Aquí no se le apareció Satanás a Jesús como a Eva se le apareció en modo de serpiente. Aquí a Jesús se le manifestó Satanás por medio de un discípulo al que él amaba. Y el discípulo que le amaba no hizo otra cosa más que demostrar amor a Jesús. Cuando Jesús anunció su muerte, Simón no hizo otra cosa más que mostrar amor. Y mostró amor diciendo: no, maestro, no, que nunca te acontezca eso. Ojalá no te hagan daño, ojalá no te mueras. Pero le dijo algo, le dijo: piensa, por favor, piensa en ti, no pienses en los demás, piensa en ti. Y de esa manera Jesús se dio cuenta que no era Simón el que hablaba, sino que era Satanás el que hablaba por medio de Simón. Esto quiere decir que muchas veces Satanás se va a presentar a tu vida, pero no se va a presentar como te lo imaginas, con un trinche, cuernos y cola. Satanás se va a presentar a tu vida y lo vas a ver en tu vida simplemente cuando recibes consejos que van fuera de la voluntad de Dios. Hay una clase en las redes de vidas que nosotros tenemos que se llama Conociendo a mi enemigo.
Y en esa clase hablamos de que tu enemigo no es tu esposo, tu enemigo no es tu esposa, tu enemigo no es tu hijo, tu enemigo no son tus padres, tu enemigo no es tu vecina que te echa la basura todos los días, tu enemigo no es la gente, no, tu enemigo es lo que está en tu gente, lo que opera en tu gente. Tu enemigo es lo que mueve a la gente. Tú no eres el enemigo. El enemigo quizá a veces te mueve a decir y hacer cosas que no debes hacer. Y si no eres consciente de estas cosas, vas a ser manipulado siempre por el enemigo. Es más, el enemigo muchas veces ha influenciado para que algunos de ustedes se desanimen. Muchas veces el enemigo ha usado tu boca. Si hay algo que a mí me molesta mucho, cuando recién conocí a Cristo, cuando no éramos maduros en la fe, ibas a un retiro y regresabas al retiro y a los 2 días te portabas mal y hacías algo mal y lo primero que el papá decía, ya eso vas a un retiro y para eso te bautizaste y eso te enseñan en la iglesia, y de esa manera no sabes el daño que haces en la persona, porque la persona empieza a pensar y dice, sí, cierto, ¿de qué me sirve ir a la iglesia? Y luego después hay personas que usan cosas peores, ¿no? Empiezan a usar cosas como y ahí estás en el altar, dance y dances. Voy a hablar con el pastor para que vea cómo te portas. Y sin querer, llega un momento en que empezamos a ser usados por el enemigo, que hasta ponemos de castigo, si te portas mal no vas a ir el domingo al culto. Y empezamos a ser usados por el enemigo. No me voy a meter en ese tema porque no quiero que nadie se enoje conmigo hoy. Pero a veces nosotros, el enemigo nos usa de una manera poderosa, porque nos convertimos a veces no en el animador, en el desanimador número 1 de la voluntad de Dios. Y no debería ser así. En este caso, Simón creyó que estaba haciendo lo mejor, que le estaba dando el mejor consejo a Jesús, diciéndole, Jesús, por favor, piensa en ti. Jesús, por favor, que no sufras. Cuando la voluntad del Padre era que Jesús viniera a entregar su vida en rescate de todos nosotros. Y sin querer, Simón fue usado por el diablo para meter una tentación en Jesús. Isaías 54, capítulo 16. He aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Y luego, versículo número 17. Ningún arma forjada contra ti, y condenarás toda lengua que se levante contra ti Amén. 2 promesas de Dios aquí. Número 1, ningún arma forjada contra ti prosperará. Y número 2, toda lengua que se levante contra ti en juicio la podrás condenar. Amén. Diga conmigo, es una promesa de Dios. La pregunta es, ¿para quién? ¿Para quién esta promesa? Vamos a leer para quién es esta promesa. Esta es la herencia de los que de mí vendrá. En otra versión dice así, y la victoria de mí vendrá. ¿Amén? El miércoles empecé a hablar sobre los beneficios de servir, y el miércoles hablé que uno de los beneficios de servir es que Dios prospera la obra de tus manos, y expliqué un poco sobre eso, que la Biblia dice que Dios te dio el poder de hacer riquezas. Amén. Que la iglesia comete el error y ora por riquezas, pero Dios no prometió darte las riquezas. Dios prometió que te da el poder para hacer riquezas, y que Dios prospera la obra de tus manos, no los sueños de tus manos. Y prediqué sobre eso, que en la iglesia a veces cometemos el error de que venimos delante de Dios diciendo, Señor, bendíceme. Dice el Señor, si te bendigo, ¿qué es lo que tengo que bendecir? Y entonces la iglesia cree que dinero va a caer del cielo. En pocas palabras, Dios se compromete no a meter la semilla por ti en el campo. Dios no dijo, y yo haré, yo meteré, yo mandaré a mis ángeles para que siembren por ti, para que aren la tierra por ti. Dios no dijo eso. Dios dijo, yo me encargaré de que la lluvia a su tiempo caiga sobre lo que ya sembraste. Amén.
Entonces es nuestra responsabilidad sembrar y Dios se encargará de hacer lo que tú no puedes hacer. Amén. Yo pongo la empresa, Dios abre las puertas para que se firmen contratos. Amén. Yo pongo la semilla y Dios se encarga de que la lluvia caiga para que pueda haber bendición. Eso es lo que predicamos el miércoles. Amén. El segundo y tercer beneficio de esto es que dice el Señor que te dará la victoria. Amén. Dice el Señor, hay una herencia que tienen todos aquellos que me sirven. Amén. Hay una herencia que tienen todos aquellos que se convierten en mis siervos, que deciden vivir una vida a mi servicio. Amén. Al servicio de Dios. Dice, y una de las promesas es que no se ha descubierto hasta hoy, ni se descubrirá mañana, el arma lista para poder destruir a todos aquellos que me sirven. Dice su palabra ahí. Dice, no hay ningún arma forjada que se haya hecho, que se haya fabricado, que el mejor herrero haya formado para destruirte. O sea, no hay poder del enemigo que pueda venir en contra tuya. No hay poder del enemigo que pueda venir contra ti. Es una promesa de Dios para todos los que le sirven. Una promesa de Dios para todos aquellos que deciden servirle, dice el Señor, siempre, pero siempre caminarás en victoria. Hay una historia de Job, una historia en la Biblia que es la historia de Job, que a mí me encanta mucho esa historia, porque también es una historia muy controversial. Fíjate, cuando yo leo esa historia, me desanimé bastante. Me desanimé de servir. Porque lo que yo pensé fue, ¿cómo si Job, siendo fiel y recto en todo, Dios le permitió al enemigo hacerlo sufrir tanto? Dije, no, pues de qué sirve que uno sea fiel si como quiera el enemigo, Dios le da permiso. Eso fue lo que yo pensé. Y una de las cosas que entendí fue que si te pones a pensar, Job perdió a su esposa, perdió su ganado, perdió sus criados, perdió a sus hijos. Pero hay una cosa que el enemigo no pudo hacer: no pudo destruir a Job. ¿Está conmigo? Y lo entendí. Escucha, lo entendí. Entendí que mi relación con Dios es personal y que Dios asegura mi victoria, la victoria de los que le servimos. Y Dios no faltó a su palabra en ningún momento. Job no perdió su salvación. Amén. Dice la Biblia que después de todo Dios le restituyó 7 veces más todo lo que había perdido. Job no perdió, no, Job entró a un proceso para ganar mucho más. Pero yo pensé, dije, ¿y por qué los hijos murieron? Escucha, ¿por qué? Porque la salvación es personal. Si cuando Satanás regresó le hubiera dicho, ¿y no has visto a mi hijo Job y a sus hijos que me son siervos fieles? Pero no, Dios no dijo eso. Dios le dijo, ¿no has visto a mi hijo Job? Dios no mencionó a los hijos. Dios no mencionó a la esposa. Después nos dimos cuenta qué tipo de esposa tenía. Tóxica. La esposa le decía, maldice a tu Dios y ya muérete. Al final Dios no podía asegurar esta herencia sobre los hijos o la esposa, porque esta herencia es por aquellos que le sirven. Amén. Y el enemigo, escucha, el enemigo intentó destruir a Job de muchas maneras, y preparó un arma, y preparó otra, y preparó otra, y preparó otra, y preparó otra. Pero había una promesa de Dios desde el principio de todos los tiempos, y dijo, hasta ahorita Job, no te preocupes, no hay ningún arma que se haya hecho hasta ahorita que te pueda robar la victoria. No hay un arma que pueda destruirte ahorita. Le trajo enfermedad y no pudo destruirlo. Le trajo todo y no pudo hacer absolutamente nada. Porque había una promesa en Job. Y al final de ese tiempo, al final del proceso, se dio cuenta Job que no había perdido, sino que Dios había asegurado su victoria. El enemigo trajo enfermedad sobre su vida. El enemigo trajo
amigos a su vida que lo aconsejaban de mala manera, parecido a lo que Simón hacía con Jesús. Escuche esto. Y los hijos, y mandó amigos, y mandó familia, amén. Pero no era el momento de la muerte de Job, no se estaba escribiendo la historia, la mala historia de Job, no se estaba escribiendo el fracaso de Job, se estaba escribiendo la victoria de Job. Dios, y yo decía, ¿y por qué perdió a los hijos? ¿Y por qué perdió a los criados? Y Dios me decía, porque esta es una promesa para los siervos. Esta es una promesa que yo tengo. No, ninguna arma forjada contra ti va a poder prosperar. ¿Para quién? ¿Para quién? Para los siervos de Jehová. El que no es siervo de Jehová, si hay armas que pueden venir en contra de ellos. Y entonces tienes que cuidar tu vida. Dios es soberano. Yo no puedo estar por encima de la soberanía de Dios. Ninguna arma forjada contra ti prosperará a los que me sirven. Porque muchos de nosotros tomamos este versículo, y decimos, ¿qué dice su palabra? Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y ahí voy, 10 metros y sin saber nadar. Y dice el Señor, no, mi hijo, eso es nada más a los que me sirven. Es una herencia para los que me sirven. En otra versión, aquí dice, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. En otra versión dice, y en toda lengua que diga algo de ti, la podrás refutar. Cuando buscas esta parte en el original, ¿qué significa el condenar toda lengua? Dice el Señor en pocas palabras, todo lo que dijeron de ti podrás refutarlo. Y después por eso dice, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Amén? ¿Está listo para aprender algo hoy? Lo que Dios quiere decir en este versículo es, y todo lo que se ha dicho sobre ti, y todo lo que parece de ti, cuando se levanta un juicio contra ti, es porque sospechan que eres culpable de algo. Cuando una persona dice, no va a cambiar nunca en la vida, es porque se sospecha que nunca vas a cambiar en la vida. Cuando un juicio se levanta contra ti, es porque hay una sospecha de que así sea. Amén. Nadie levanta un juicio sin antes tener pruebas. Cuando se levanta un juicio contra ti es porque tienen pruebas. Hay un dicho que, muy mal dicho, que a mí no me gusta mucho, que dice, cuando los perros ladran es porque ¿qué? ¿Es porque qué? ¿Está conmigo? Cuando los perros ladran es porque ¿qué? ¿Porque qué? Vamos avanzando. Mentira. Mentira a veces y mentira a veces no. A veces los perros ladran porque le pateas la reja. Oye, están diciendo esto de ti, están diciendo esto de ti, están diciendo esto de ti, están diciendo esto de ti. No, es que vamos avanzando. No, es porque les das de qué hablar. Oye, es que así es. Cuando servimos al Señor, así es. Nos condenan y inventan. No. Cuando alguien a veces levanta un juicio contra ti, es porque tiene pruebas. Aunque de lejos parece y de cerca también. Cuando yo veo así un ministro que me dice a mí, no, pastor, es que me se han levantado muchos chismes en mi contra, pastor, y este, le digo, hermano, cambie su vida porque ya lo traen. Una prueba más y culpable. No siempre es porque vas avanzando hacia la victoria, a veces porque vas avanzando hacia el fracaso. Amén. Porque a veces te encanta patear rejas. Amén. No, dice la Biblia una cosa, dice, toda lengua que se levante contra ti en juicio, o sea, si no hay pruebas suficientes no puedes entrar a un juicio, pero si hay pruebas suficientes podemos hacer un juicio. Y en pocas palabras se está hablando no de lo que inventan a base de mentiras, no, dice lo que inventan a base de verdad, porque veo que no puedes vencer. Veo que vas a ser un perdedor toda tu vida. Veo que vas a morir de una enfermedad. Veo que vas a morir del cáncer. Veo que no vas a prosperar. Veo que no vas a tener victoria. ¿Por qué? Porque quizás hay pruebas que demuestren que esto sea posible. Amén. Y dice su palabra una cosa, dice, toda lengua que se levante contra ti en un juicio, yo te voy a dar la victoria y te voy a dar la oportunidad de refutarla.
En pocas palabras, Dios te está diciendo una cosa. Dice, todo aquel que me sirve, aunque haya sido destinado al fracaso, conocerá la victoria. Todo aquel que me sirve, aunque haya destinado a la enfermedad, conocerá la sanidad. Todo aquel que me sirve, aunque haya sido destinado a la pobreza, conocerá la bendición. Aunque haya sido destinado a la perdición, conocerá la victoria. Esa es la promesa de Dios para los que le sirven. Te voy a decir una cosa, no te enojes con la lengua que se levanta contra ti, menos si parte de lo que dices es verdad. Dios nos dará la victoria y nos lleva a terminar, a concluir, y a concluir no en derrota, a concluir en victoria, y nos lleva a vencer aun cuando estamos destinados al fracaso. Nos lleva a vencer. Amén. Amén. Cuando estaba en la cama del hospital, el doctor emitió un juicio en base a pruebas y dijo, ¿sabes qué? No hay posibilidad de que él se salve. No le quedan ni más de 2 días de su vida. Tienen que despedirse todos de él. Preparen el funeral, y emitió un juicio. Dijo, este niño de aquí no sale. Pero Dios dijo una cosa: a los que me sirven, yo les doy la victoria, y vas a poder refutar el juicio, y vas a poder refutar las pruebas. Y ¿sabes qué? 2 días se han convertido en 18 años. 2 días se han convertido en 20 años, con esposa, 3 hijas y pastoreando una iglesia. Amén. Me encantaría ver al doctor para decirle, ¿qué dijiste? ¿Te acuerdas de mí? Hace 20 años me morí. Hace 3 años, 64 días me morí, porque según tú me quedaban 2. Pero yo no puedo enojarme contra quien emite un juicio en base a las pruebas que tiene en su mano. Íbamos a un centro de rehabilitación a predicar, y me acuerdo que la primera vez que entré a predicar, yo ahí les dije a ellos, yo sé que nadie cree en ti, y yo sé que todos te subestiman, y yo sé que nadie cree que puedas salir adelante, y todos, no, sí, cierto, no, sí. Y yo sé que te ha faltado apoyo, y que ahorita nadie te apoya y nadie cree en ti. Todos, no, sí, cierto. ¿Y sabes qué? Dice, ¿qué? Tienen razón. Y todos se quedan, tienen razón, no sirves para nada. Hombre, veía que unos hasta sobren, hombre, ahorita que se salga. Y yo dije, pues yo también tiro, compa. Le dije, tienen razón, y te voy a decir por qué. Porque tú te encargaste de que ellos perdieran la confianza en ti. ¿Cuántas veces tu mamá te ayudó y la defraudaste? Y le dijiste que ya no, y volviste. Es una verdad. Y emitieron un juicio en base a las pruebas que tienen. No los culpes por emitir ese juicio, por dar ese juicio. Tú los llevaste a concluir, a dar el veredicto y decir culpable. Pero, ¿por qué? Porque ya te diste cuenta que tú solo no puedes, que tú defraudas, que tú fracasas. Mas si tú ahora le das la oportunidad a que Dios te cambie, te vas a dar una cachetada de padrastro a ti mismo, y le vas a dar la vuelta a las cosas. Y entonces te tengo una noticia: tanto tú como tu familia no podrán negar que Dios es el único que puede cambiar una vida. Es una mentira eso, que siempre que hablan de ti es porque van avanzando. A veces hablan de ti porque le has dado mucho material de qué hablar. Hay que cambiar, hay que transformar. A mí me preguntaban una cosa y me decía, pastor, ¿usted por qué tiene personas sirviendo en la iglesia que son pecadores? Yo le digo, ¿y quién no es pecador? ¿Usted? Porque ya por emitir un juicio ya está pecando. Yo les decía a ellos, es que servir es un estimulante a la transformación. Porque cuando servimos a Dios, Dios se encarga de que todo decreto que haya sido en nuestra vida sea cambiado. Porque los santos, los puros y los castos ya están en el cielo. Porque los santos no quieren servirle. Y si yo, siendo pecador, quiero servirle, es un estimulante para que Dios transforme mi vida. Porque es una promesa para los que le sirven, no para los que dicen que le aman, no, para los que le sirven. Y ahora sí voy a terminar. Jesús tenía claro una cosa. Jesús dijo, es necesario que yo padezca. Es necesario que yo sirva al Señor de esta manera, yendo a la cruz a morir por todos ustedes. ¿Por qué Jesús quería ir a la cruz? Porque era la única, escucha, era la única manera para volver al Padre. Era la única manera para regresar al Padre, haciendo la voluntad del Padre. El día que el enemigo no quiso hacer la voluntad del Padre, nunca más pudo estar en la presencia del Padre. Porque era la única
manera de refutar toda lengua que se había levantado en su contra. Porque ¿sabes qué se decía de Jesús? Que era un mentiroso, que era un fariseo, que era Belcebú, que sacaba a Belcebú. Y se levantaron tantas lenguas que parecían verdad. Y se levantaron tantas lenguas que era un agorero, que no era Dios, que no era el Hijo de Dios, que era el rey de los judíos. Le pusieron una corona de espinas, burlándose porque él decía que era el rey de los judíos. ¿Sabe qué estaba pensando Jesús en ese momento? ¿Sabes por qué no se bajó de la cruz? Porque pensaba en esto: y refutarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y Jesús estaba esperando el momento de su muerte, porque cuando llegara el momento de la resurrección diría: hey, este no parecía el rey de reyes, pero sí lo es, porque la tumba está vacía, porque la tumba se abrió. Este no parecía el Hijo de Dios, pero sí lo es, porque ha vencido a la muerte. Jesús sabía que era la única manera de refutar toda lengua que se había levantado contra él en juicio. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Mateo capítulo 16. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ¿qué? ¿De los qué? Diga conmigo: de los ancianos, de los principales sacerdotes. ¿De quiénes? De los judíos y de los escribas. Jesús dijo una cosa, dijo: es que es necesario yo ir a morir, que yo vaya a Jerusalén para que manden un juicio contra mí en base a todas las pruebas que tienen de mí. Dijo: ¿y sabes quién va a emitir ese juicio? Nada más y nada menos que los menos buenos, los sacerdotes, los principales entre los judíos. Y ellos, ¿sabes qué van a hacer? Su juicio va a declarar culpable. Y cuando me declaren culpable, me van a enviar a una cruz. Y es la única manera: ir a la cruz, para poderles dar a entender a ustedes, para que puedan saber, para que puedan comprobar y para que puedan reconocer que soy el Hijo de Dios que vino a esta tierra. Y dijo Jesús una cosa: no puedo comprobarte que soy el Hijo de Dios por lo que dije, por lo que pasó en el bautismo, porque el cielo se abrió, porque el Padre dijo: este es mi Hijo amado. No puedo comprobarle al mundo que soy su Hijo de esta manera. La única manera es refutando todo lo que ellos han dicho. Ellos han dicho que no soy el Hijo de Dios. Ellos han dicho que no soy el Rey de Reyes. Ellos han dicho que yo no puedo resucitar, que no tengo el poder de resucitar. Necesito refutar desde la tumba toda lengua que se ha levantado contra mí en juicio. ¿Y sabes qué es lo que quería el enemigo? Que eso no sucediera. Y por eso, a través de los que la amaban, le decían: piensa en ti, por favor, por primera vez en la vida. No pienses en los demás, piensa en ti, Jesús. Y cuando Jesús escucha esto, quizá Jesús pensó que tenía razón y dijo: hey, no, alguien me está tentando aquí, y estoy seguro que no es Simón. Simón no diría eso. Pero sé quién diría eso. Satanás diría eso, y por eso lo reprendió. Le dijo: Satanás, apártate de mí. Jesús sabía que tenía. Si Jesús supiera que el Padre no iba a cumplir esta promesa, que no iba a resucitarlo, Jesús nos entregaba en una cruz. Pero Jesús creía esta promesa y decía: sé que toda lengua que se levantó contra mí en juicio la voy a poder refutar, y el Padre me dará la victoria. Y te voy a decir una cosa: puedo ir a la cruz, pero yo soy un siervo de Dios. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre aquí en la tierra. Y como siervo te voy a decir una cosa: me podrán colgar en un madero, podrán azotarme 39 veces, podrán golpearme, podrán escupirme, podrán poner una lanza en mi costado, pero te voy a decir una cosa: no hay ninguna arma que se haya inventado todavía sobre aquellos que le sirven al Señor. Voy a ir a esa cruz, voy a morir, pero voy a resucitar como todo siervo de Dios resucita. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Amén. Ningún arma forjada contra ti prosperará.